En el centro médico Rivercrest, una enfermera afroamericana se adentra en su primer turno, sintiendo el peso del juicio silencioso antes de hablar. Está más que calificada, pero para sus colegas ya es una forastera. Y cuando expone un error que pone en peligro la vida durante una cirugía, la presión de un doctor poderoso se vuelve despiadada. Pero cuando un benefactor de alto rango del hospital se da cuenta de la situación, el juego cambia. Ya no está fighting sola. Y hoy se confrontará la injusticia dentro de estas paredes. Reflexionemos sobre esta historia real. Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificación para más historias diarias como esta. No olvides contarnos desde dónde estás viendo en los comentarios. Nos encantaría escuchar tus pensamientos. Danielle Carter bajó del autobús ajustando la correa de su bolso mientras absorbía la imponente vista del centro médico Rivercrest. La impecable fachada de cristal brillaba bajo el sol de la mañana, un símbolo de prestigio y excelencia en el vecindario adinerado que servía. Este era el tipo de hospital en el que los profesionales médicos ambiciosos soñaban trabajar, un lugar sinónimo de tratamientos innovadores y atención de primera categoría. Pero a medida que Danielle daba sus primeros pasos dentro, sintió algo más en el aire. Algo no dicho, pero inconfundible. Una tensión, una resistencia silenciosa. Ya lo había sentido antes. El olor a desinfectante llenó sus fosas nasales mientras se acercaba a la estación de enfermeras, con sus zapatos negros pulidos resonando en los azulejos blancos estériles. Las conversaciones que fluían con libertad hacía solo unos momentos disminuyeron a murmullos. Captó los sutiles cambios. Enfermeras intercambiando miradas, doctores pretendiendo estar ocupados con sus gráficos. Era casi imperceptible, pero Danielle había aprendido a reconocerlo hace mucho. Una mujer de cabello rubio lacio y ojos azules afilados finalmente miró hacia arriba desde su computadora. Su sonrisa era profesional pero carecía de calidez, una expresión de cortesía practicada. ¿Puedo ayudarte? Danielle enderezó su postura, manteniendo su voz serena. Soy Danielle Carter, la nueva enfermera que comienza hoy. Los ojos de la rubia parpadearon, solo por un segundo, antes de asentir. Claro. Tercera puerta a la derecha. La enfermera jefe te está esperando. Sin presentaciones, sin palabras de bienvenida, solo instrucciones. Danielle asintió en agradecimiento y caminó por el pasillo, el peso del escrutinio silencioso presionando su espalda. No era paranoia. Había vivido esto demasiadas veces para confundirlo con otra cosa. Al acercarse a la oficina de la enfermera jefe, un hombre alto y distinguido, con una bata blanca impecable, salió de una habitación cercana. Dr. Richard Langley. Reconoció el nombre de su investigación, uno de los cirujanos más respetados de Rivercrest, un hombre conocido por su perfeccionismo y estándares inquebrantables. Su cabello canoso y su presencia autoritaria exudaban dominio. Esta era su oportunidad de causar una buena primera impresión. Buenos días, doctor, dijo Danielle ofreciendo una sonrisa cálida. Soy Danielle Carter, la nueva enfermera en el personal. Es un placer conocerlo. Los ojos de Langley, grises como el acero, la escanearon, evaluándola. Su expresión se mantuvo impasible. Luego, con un movimiento corto de cabeza, dijo, confío en que te hayan orientado adecuadamente sobre nuestros protocolos. Sí, señor, yo. Mantenemos estándares muy altos aquí en Rivercrest, enfermera Carter. Espero que estés preparada para cumplirlos. Y así de repente se dio la vuelta y pasó a su lado, dejándola de pie ahí, con la mano aún medio extendida, el corazón hundiéndose. Danielle inhaló con fuerza, estabilizándose. No dejaría que eso la afectara. No hoy. La enfermera jefe, Margaret Reynolds, era una mujer de mediana edad con una expresión severa que poco hacía para ocultar su escepticismo. Señorita Carter, presumo, dijo apenas mirando hacia arriba de su papeleo. Entra. Tenemos mucho que cubrir y espero que te mantengas al ritmo. Danielle se sentó frente a ella, escuchando atentamente mientras Reynolds revisaba las políticas del hospital, las asignaciones de turnos y las expectativas de atención al paciente. Cada palabra se entregó con un aire de impaciencia, como si la presencia de Danielle fuera una inconveniencia en lugar de una adición al equipo. Cuando salió de la oficina, su mente ya corría. Había estado en entornos de trabajo difíciles antes, pero algo en Rivercrest se sentía diferente. No era solo sutil, era sistémico. A medida que pasaba el día, se hizo dolorosamente claro que sus primeras impresiones habían sido correctas. Cada vez que se acercaba a un grupo de enfermeras,
Sus conversaciones se detenían en seco, sus sonrisas forzadas. El bromear amistoso que llenaba el aire cuando sus colegas blancos entraban parecía desvanecerse en el momento en que ella estaba cerca. Cuando se entregaban las asignaciones, notó que siempre le daban a ella los pacientes más difíciles, las tareas más físicamente exigentes, mientras que a otros se les perdonaban. Al principio, trató de atribuirlo a ser nueva, pero luego al pasar junto a la sala de descanso, captó fragmentos de una conversación que le enviaron un escalofrío por la espalda. ¿Viste a la nueva contratada?, susurró una voz. Sí, respondió otra enfermera, su tono goteando con algo no dicho. No sé en qué estaban pensando. Este no es exactamente el vecindario para, ya sabes. Daniel se congeló. Sus dedos se apretaron alrededor de la correa de su bolsa. Ahí estaba. La parte silenciosa, casi dicha en voz alta. Se obligó a seguir moviéndose, negándose a darles la satisfacción de saber que había escuchado. Para cuando terminó su turno, el agotamiento pesaba sobre ella. No solo por el trabajo físico, sino por la tensión emocional de navegar en un lugar de trabajo que ya había decidido que no pertenecía. Al salir al fresco aire de la tarde, esperando en la parada del autobús, sacó su teléfono y marcó el único número que podía anclarla. Después de 2 tonos, la voz de su madre llegó, cálida y constante. «Hola niña, ¿cómo estuvo tu primer día?». Daniel tragó, tratando de contener el nudo en su garganta. Fue desafiante. Una pausa. Luego, con ese tono familiar y firme, su madre dijo, «Danielle Marie Carter, escúchame. Has trabajado demasiado duro para dejar que alguien te haga sentir menos. Recuerda quién eres y de dónde vienes. Vienes de la fuerza, vienes de la perseverancia. Haz tu trabajo y hazlo mejor que nadie. Y no dejes que te vean titubear. ¿Me oyes?». Daniel cerró los ojos, dejando que las palabras se asentaran en lo profundo. «Te escucho, mamá». Justo en ese momento, un elegante sedán negro redujo la velocidad al pasar por la parada del autobús. A través de las ventanas tintadas, vislumbra al Dr. Langley, su mirada deteniéndose en ella por un fragmento de segundo antes de que el auto se alejara. Daniel enderezó los hombros. ¿No la querían aquí? Demasiado malo. No se iba a ir a ningún lado. A la mañana siguiente, Danielle Carter entró en el centro médico Rivercrest con la cabeza en alto. La tensión del día anterior todavía persistía en el aire, espesa y sofocante, pero se negaba a dejar que la aplastara. Había soportado peores. Si pensaban que se rompería bajo presión, estaban muy equivocados. Se dirigió a la estación de enfermeras, sintiendo que el mismo silencio caía sobre la sala a medida que se acercaba. Las mismas miradas furtivas, los mismos asentimientos corteses pero distantes. Pero Daniel no estaba aquí para hacer amigos. Estaba aquí para trabajar. «Carter». La voz cortante de Margaret Reynolds llamó su atención. La enfermera jefe apenas miraba hacia arriba de su clipboard. Su tono era rápido e impersonal. «Estás asignada a la habitación 407 hoy. Paciente VIP. Necesita atención las 24 horas». Daniel frunció ligeramente el ceño. ¿Un paciente VIP? En su segundo día, las reglas no escritas de la jerarquía hospitalaria dictaban que los casos de alto perfil eran generalmente reservados para enfermeras senior, enfermeras en las que la administración confiaba. Así que, ¿por qué le habían asignado este? Miró a su alrededor y atrapó la sonrisa satisfecha en la cara del doctor Richard Langley mientras hablaba con otro doctor. No lo miró, pero sabía que no podía pensar que era una coincidencia. Esto era una prueba. Sin dudarlo, asintió. Entendido. La habitación 407 era más grande que las habitaciones de pacientes estándar, con sus paredes forradas de equipos de última generación, su cama individual posicionada cerca de una pared de ventanas con vista a la ciudad. Y en esa cama, con los brazos envueltos en gruesas yesos blancos, yacía David Harrington. Lo reconoció de inmediato. Incluso sin el traje de diseñador que se le conocía, incluso en una bata de hospital, su presencia exigía atención. Su cabello canoso estaba cuidadosamente peinado, su postura de alguna manera digna a pesar de sus lesiones. Sus ojos, afilados, perceptivos, se elevaron para encontrar los de ella al entrar. «Buenos días, señor Harrington», dijo ella, ofreciendo una sonrisa profesional. «Soy la enfermera Carter, supervisaré su cuidado». Hubo un destello de algo en su mirada, curiosidad tal vez, pero su expresión se mantuvo compuesta. «Buenos días, enfermera Carter. Debo decir que no esperaba una cara nueva». Daniel mantuvo su sonrisa mientras revisaba su PUR. «Yo tampoco esperaba estar aquí». Una pausa.
Luego, para su sorpresa, él se rió. Me gusta la honestidad, dijo, moviéndose ligeramente. La mayoría de la gente no admitiría eso. Daniel revisó sus signos vitales, moviendo las manos con eficiencia. A pesar de sus lesiones, el señor Harrington permanecía alerta, sus ojos afilados observándola con cuidado. No era como los otros pacientes que había cuidado. No se quejaba, no exigía atención innecesaria. En lugar de eso, observaba. Y no era el único. Al finalizar su evaluación, la puerta se abrió de golpe y el Dr. Langley entró con su habitual aire de autovaloración, llenando la sala antes de que hablara. Ah, señor Harrington, saludó, su voz goteando una calidez forzada que no había estado ahí ayer. ¿Cómo nos sentimos hoy? Rígido, respondió Harrington en tono seco, su expresión indescifrable. Pero supongo que eso se espera cuando ambos brazos están rotos. Langley se rió, moviéndose para pararse junto a Daniel, aunque no reconoció su presencia. Ni siquiera una mirada. Veo que la enfermera Carter ha sido asignada a su cuidado, continuó Langley, su tono impregnado de algo justo por debajo de la condescendencia. Confío en que ha sido adecuada. La mandíbula de Daniel se tensó. ¿Adecuada? No competente. No hábil. Solo adecuada. Como si su presencia aquí fuera una inconveniencia temporal, como si debería estar agradecida de estar en la misma sala con ellos. La mirada de Harrington pasó de ella a Langley, y durante un breve segundo, algo indescifrable pasó por su rostro. Luego se volvió hacia Langley, su voz tranquila pero directa. De hecho, ha sido excelente. Un destello de algo pasó por los ojos de Langley. Sorpresa, tal vez irritación, pero se recuperó rápidamente, ofreciendo una sonrisa tensa. Bueno escuchar eso, dijo, aunque no sonaba ni un poco complacido. Luego, como si de repente recordara que Daniel existía, se volvió hacia ella. Enfermera Carter, salga conmigo un momento. Daniel no se movió de inmediato. Algo en la forma en que lo dijo se sentía extraño, como si fuera una orden disfrazada de solicitud. Pero no se iba a dejar llevar por la satisfacción de la vacilación. Con un breve asentimiento a Mr. Harrington, siguió a Langley al pasillo. La puerta se cerró detrás de ellos, y el momento en que estuvieron solos, su actitud cambió por completo. Desapareció la cortesía profesional que había mostrado en la sala del paciente. En su lugar, su expresión se oscureció, su mandíbula se tensó con desprecio apenas contenido. No sé qué juego crees que estás jugando aquí, dijo, su voz peligrosamente baja. Pero pongamos las cosas claras, no estás aquí porque pertenezcas. Estás aquí porque alguien en alguna parte decidió que necesitábamos cumplir con un cupo de diversidad. El estómago de Daniel se contrajo, pero se negó a apartar la mirada. Quizás lo impresionaste, continuó Langley, asintiendo hacia la puerta cerrada. Pero no te acomodes, porque te prometo que, un error, y estarás fuera. Daniel se obligó a permanecer tranquila, incluso mientras el calor ardía detrás de sus costillas. Lo había esperado. Sabía desde el momento en que cruzó las puertas de Rivercrest que habría personas como él, personas esperando, con la esperanza de que ella fracasara. Levantó el mentón. No cometo errores, Dr. Langley. Algo parpadeó en sus ojos. Molestia, tal vez incluso sorpresa por su negativa a encogerse ante sus palabras. Pero antes de que pudiera responder, la puerta de la habitación 407 se abrió. David Harrington estuvo de pie en la puerta, su postura rígida pero su mirada firme. No pude evitar escuchar, dijo, casualmente, aunque no había nada casual en su forma de mirar a Langley. Conversación interesante. La cara de Langley palideció ligeramente. Señor Harrington, ¿yo? Pero Harrington no apartó la mirada, no parpadeó. Por primera vez desde que había llegado, Daniel lo vio claramente. El Dr. Langley estaba nervioso. Y por primera vez desde que había puesto un pie en Rivercrest sintió algo más. Esperanza. Daniel Carter no pasó por alto cómo la mandíbula del Dr. Richard Langley se tensó al ver a David Harrington parado en la puerta, observando su intercambio con ojos afilados y difíciles de leer. Por un segundo hubo silencio, espeso y pesado, antes de que Langley forzara una sonrisa calculada y enderezara su postura. Señor Harrington, dijo, su voz adoptando ese tono pulido y profesional que reservaba para pacientes BP. Solo estaba asegurándome de que la enfermera Carter entienda los altos estándares que mantenemos aquí en Rivercrest. Después de todo, tenemos una reputación que mantener. Daniel no reaccionó, aunque sus manos se apretaban a los lados. Altos estándares. Así siempre lo llamaban, ¿no es cierto?
Su excusa para los dobles estándares, para los despidos, para los intentos silenciosos pero deliberados de empujar fuera a personas como ella. La mirada de Harrington parpadeó entre ellos dos. ¿Es eso cierto? Su voz era calma, pero había algo punzante debajo. Langley dudó, como si sintiera el cambio de poder. Por supuesto. Esperamos excelencia de todo nuestro personal. Harrington hizo un sonido pensativo, luego miró a Daniel. Dime, enfermera Carter, ¿sientes que tus habilidades están siendo juzgadas de manera justa aquí? La pregunta la sorprendió. Le estaba dando la oportunidad de hablar, enfrente de Langley. Y Langley también lo sabía. Daniel conoció la mirada de Harrington, firme e inquebrantable. Creo que soy más que capaz de cumplir con los estándares de este hospital, señor. Los labios de Harrington se movieron, no exactamente una sonrisa, pero algo cercano. Bien, eso es lo que me gusta escuchar. Langley exhaló con fuerza por la nariz. Si hemos terminado aquí, tengo asuntos más apremiantes que atender. Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y se alejó, sus movimientos rígidos de ira apenas contenida. Daniel se obligó a mantenerse compuesta, aunque su pulso aún palpitaba con adrenalina. Cuando se volvió hacia Harrington, lo encontró mirándola con una expresión que no podía descifrar. «Manejaste eso bien», comentó. Ella inclinó ligeramente la cabeza. «He tenido práctica». Sus ojos se agudizaron un poco, como si estuviera archivando esa información. Luego, con un ligero asentimiento, se volvió de nuevo hacia su habitación y cerró la puerta detrás de él. La tensión no se disipó. Si acaso, creció. A la mañana siguiente, el aire en el centro médico Rivercrest estaba denso con algo casi palpable. Daniel podía sentirlo cada vez que pisaba el suelo, la forma en que las conversaciones se alejaban cuando pasaba, la forma en que algunos de sus colegas evitaban su mirada mientras otros observaban con una expectativa apenas disfrazada, como esperando que fallara. Ella no falló. En su lugar, se lanzó en su trabajo con precisión y enfoque, asegurándose de que no hubiera nada que pudieran usar en su contra. Pero no importaba cuán perfectamente actuara, no parecía importar. Las asignaciones que recibía eran siempre las más agotadoras. Los pacientes más combativos, aquellos propensos a lanzar insultos o hacer demandas poco razonables, siempre eran asignados a ella. Y cuando los manejaba con profesionalismo, las reglas cambiaban. Enfermera Carter, la jefe de enfermeras Reynolds, la detuvo una tarde, con los brazos cruzados sobre su pecho. Olvidaste cargar las notas del paciente de la habitación 312 en el sistema esta mañana. Daniel parpadeó, su agarre apretándose en su clipboard. Las cargué en la estación de enfermeras justo después de las rondas de la mañana. Reynolds arqueó una ceja. Bueno, no las veo. ¿Estás diciendo que lo hiciste y de alguna manera simplemente desaparecieron? Daniel exhaló por la nariz, con la mandíbula tensada. Sabía lo que era esto, otra prueba. Otro intento de empujarla, de frustrarla, de hacerla reaccionar. Voy a revisar el sistema, dijo con serenidad. Reynolds sonrió, tensa e insincera. Asegúrate de que lo hagas. Daniel se alejó, sintiendo el pulso en sus oídos, pero se rehusó a dejar que la vieran titubear. Esa tarde, mientras se preparaba para otra ronda de cuidados a pacientes, fue detenida abruptamente por otra enfermera. «Carter», dijo la mujer, su voz excesivamente dulce, el tipo de tono que la gente usaba cuando pretendía ser educada. «Parece que te han asignado a ayudar en el quirófano esta noche». Daniel frunció ligeramente el ceño. Las rotaciones quirúrgicas no se asignaban generalmente a última hora. ¿Qué caso? Operación de emergencia en el quirófano 2. El paciente está en estado crítico. Quieren unas manos extra. El estómago de Daniel se tensó. No se oponía a la asignación, tenía bastante experiencia en quirófano, pero algo sobre ello se sentía extraño. La forma en que la enfermera la miraba, cómo el Dr. Langley estaba de pie cerca de la estación, hablando con un grupo de doctores, pero claramente consciente de su reacción. Esto no se trataba solo de necesitar una enfermera extra. Esta era otra prueba. Y sabía exactamente lo que esperaban. Una cirugía de emergencia a alta presión significaba que no había margen para errores. Si titubeaba, si pasaba el instrumento equivocado, si se equivocaba una vez, podían usarlo en su contra. Podrían torcerlo, reportarlo, documentarlo como un fracaso que mancharía su récord. Podía sentir sus miradas sobre ella, esperando, así que levantó la barbilla y asintió. «Estaré lista». El quirófano estaba frío,
las luces sobrelógicas brillando intensamente mientras el equipo quirúrgico se movía alrededor de la mesa con una eficiencia impecable. El paciente en la mesa estaba en mal estado, con sangrado interno complicando aún más el procedimiento. Y en la cabeza de todo estaba el Dr. Langley, sosteniendo un escalpelo. Daniel tomó su lugar, obligándose a concentrarse, a mantener su respiración estable. Ya había hecho esto antes, sabía qué hacer. La operación era tensa, las apuestas altas, pero se mantuvo alerta. Cada instrumento que entregaba era preciso, cada acción metódica. Mantuvo el ritmo rápido, las órdenes urgentes, negándose a dar a Langley cualquier razón para cuestionarla. Y entonces sucedió. Un ligero temblor, una vacilación, no de ella, sino de él. Fue tan rápido que la mayoría no lo habría notado, pero ella estaba observando. Vio cómo sus dedos vacilaron antes de hacer la próxima incisión, cómo su agarre en el escalpelo no era tan firme como debería haber sido. Y en ese segundo se dio cuenta, estaba a punto de cometer un error. Uno peligroso. El corazón de Daniel latía con fuerza contra sus costillas. Tenía dos opciones: no decir nada, dejar que continuara y arriesgarse a que el paciente sufriera por su error, o hablar y arriesgarlo todo. Su voz fue calmada, firme, pero lo suficientemente fuerte como para cortar a través de la tensa atmósfera. Doctor, creo que necesitas reposicionar el ángulo antes de cortar. Hay un riesgo aumentado de golpear la arteria mesentérica. Todo se detuvo. El aire se volvió eléctrico. Las enfermeras alrededor de ella se congelaron. La cabeza del cirujano asistente se alzó. La mano del escalpelo de Langley se detuvo en el aire, y luego, lentamente, su cabeza se volvió hacia ella. Sus ojos eran afilados como cuchillos. Daniel podía sentirlo. El peso de toda la sala, esperando para ver qué sucedería a continuación. La mandíbula de Langley se tensó. Sus labios se separaron como si estuviera listo para desestimarla, para ponerla en su lugar. Pero luego miró hacia abajo. Y por un segundo algo parpadeó en su rostro. Porque tenía razón. Ajustó su agarre, corrigió el ángulo, e hizo la incisión. La cirugía continuó. El paciente se estabilizó. Y así, de repente, todo terminó. Daniel apenas tuvo tiempo para procesar lo que acaba de suceder antes de que la sacaran a un lado en el momento en que salió del quirófano. El Dr. Langley estaba frente a ella, su rostro tenso de ira. «No tienes derecho a cuestionarme frente a mi equipo», dijo, su voz peligrosamente baja. Daniel no se inmutó. Estaba asegurando la seguridad del paciente. Los labios de Langley se curvaron en algo cercano a un snarl. «Deberías recordar tu lugar, enfermera Carter. Quizás tuviste suerte esta noche, pero aún eres solo una enfermera. Y la próxima vez, nadie te va a salvar». Se dio la vuelta y se alejó. Daniel se quedó ahí, el corazón golpeando, las manos apretadas. Pero cuando miró por el pasillo, vio algo que le hizo contener la respiración. David Harrington, de pie al final del pasillo, observando. Y había escuchado todo. Daniel Carter se quedó congelada en el pasillo débilmente iluminado, su respiración aún superficial por el intercambio acalorado con el Dr. Langley. El agudo pinchazo de sus palabras, solo una enfermera, persistía en el aire como una bofetada en la cara. Pero no fue su insulto final lo que hizo que su pulso latiera con fuerza. Fue la presencia al final del corredor. David Harrington. Se apoyó casualmente contra la pared, sus brazos aún confinados en yesos, su expresión indescifrable mientras la observaba. El suave zumbido del hospital los rodeaba, monitores pitando, el distante murmullo de voces, pero durante un largo momento agonizante, ninguno de los dos habló. Finalmente, se apartó de la pared y caminó hacia ella con la confianza medida de un hombre que ha pasado décadas comandando habitaciones mucho más grandes que esta. Cuando se detuvo frente a ella, su mirada afilada sostuvo la de ella, y no había forma de confundir lo que había en sus ojos. Había escuchado todo. «Enfermera Carter», dijo, su voz baja y deliberada. «Camina conmigo». Daniel dudó solo un segundo antes de seguir su paso a su lado. Se movieron por el pasillo en silencio, pasando a enfermeras que desviaban la mirada y doctores que pretendían no notar. No fue hasta que llegaron a su habitación, donde la puerta se cerró tras ellos con un suave clic, que él finalmente se giró hacia ella. «Eres buena», dijo, observándola de cerca. «Damn buena». Daniel se tensó, sorprendida por el giro repentino de tono. «Salvaste a ese paciente esta noche», continuó, interrumpiéndola. «Lo vi, lo escuché y vi cómo reaccionó Langley». Su mandíbula se tensó ligeramente. Eso no fue frustración por ser corregido.
Fue ira porque tenías razón. Los dedos de Danielle se apretaron en puños a los lados, el peso de las últimas semanas presionando sobre ella. No importa, dijo, manteniendo su voz serena. Encontrarán la manera de manipularlo, de hacer que parezca que estuve fuera de línea. Harrington dejó escapar un suave suspiro, algo titilando en sus ojos. Has estado lidiando con esto desde que llegaste, ¿verdad? Danielle dudó. No sabía por qué, pero algo en su tono hacía más difícil esconder la verdad. Sí, admitió finalmente. Desde el momento en que crucé esas puertas, hubo una larga pausa. Luego, en una voz cargada de algo oscuro y consciente, dijo, lo sé. La respiración de Danielle se detuvo. Se acercó a ella, su mirada fijada en la de ella. No terminé en Rivercrest por elección, enfermera Carter. Se suponía que debía ser transferido a una instalación diferente después de mi accidente, pero hubo un error con mis registros. Para cuando la gente a mi alrededor se dio cuenta, ya estaba aquí. Inclinó ligeramente su cabeza. Así que decidí quedarme, para ver qué tipo de lugar era este. Danielle lo miró, su mente corriendo. Y su expresión se oscureció. Y no me gustó lo que vi. La realización se asentó en su estómago como una piedra. Todo este tiempo, había estado observando, no solo a ella, sino al hospital, la forma en que el personal operaba, la manera en que el Dr. Langley empuñaba su poder como una arma, la forma en que algunos pacientes recibían prioridad, mientras que otros eran tratados como pensamientos después. He pasado mi carrera construyendo hospitales, dijo Harrington, su voz calmada pero cargada, financiando programas, creando oportunidades. Y sin embargo, he estado acostado en esta cama durante días, observando cómo te tratan a ti y a otros aquí, y veo los mismos problemas que han atormentado esta industria durante décadas. Sus ojos brillaban con algo cercano a la ira. Pero esta vez lo presencié de primera mano. Danielle tragó con fuerza. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que esto tiene que parar. Su respiración se detuvo. Harrington dio un paso atrás, su mirada nunca alejándose de la de ella. Soy dueño de uno de los mayores conglomerados de atención médica del país, enfermera Carter. Tengo influencia, poder, y Rivercrest va a aprender exactamente lo que eso significa. Danielle sintió una ola de emociones arremolinarse a través de ella. Alivio, incredulidad, algo peligrosamente cercano a la esperanza, pero se obligó a mantenerse en calma. ¿Qué pasará ahora? Una sonrisa lenta y consciente se cruzó por el rostro de Harrington. Ahora comenzamos a hacer cambios. A la mañana siguiente, el centro médico Rivercrest estaba en caos. Danielle apenas había puesto un pie en el piso cuando lo sintió. El cambio. La manera en que la estación de enfermeras estaba inusualmente tensa, la forma en que los doctores hablaban en susurros, forma en que Margaret Reynolds caminaba cerca de su oficina, su cara pálida y tensada de ansiedad. No tuvo que esperar mucho para descubrir por qué. Enfermera Carter, llamó una voz aguda y cortante. Danielle se volvió justo cuando el doctor Langley se acercaba rápidamente a ella, su usual arrogancia controlada reemplazada por algo mucho más crudo. ¿Crees que eres lista, verdad? Gritó, deteniéndose a centímetros de ella. ¿Crees que acercarte a Harrington te va a proteger? Danielle mantuvo su expresión neutral, aunque su pulso latía con fuerza en sus oídos. No tengo idea de lo que hablas, doctor. Sus labios se curvaron en algo cercano a una mueca. Harrington llamó a una reunión con la junta del hospital esta mañana. Está exigiendo una investigación sobre problemas sistémicos en Rivercrest. Su voz bajó, casi un gruñido, y te nombró como uno de sus testigos clave. La respiración de Danielle se detuvo, pero no dejó que se notara. Langley se inclinó ligeramente hacia ella, su voz fría y afilada. Deberías haber mantenido un perfil bajo, enfermera Carter. Deberías haber sabido tu lugar. Algo dentro de ella estalló. Durante semanas había soportado los susurros, los sabotajes, los despidos. Había dejado que hablaran de ella como si fuera invisible, permitiendo que la prepararan para el fracaso, dejando que intentaran romper su espíritu. Pero ya no. Enderezó la espalda, su voz firme. Mi lugar es exactamente donde estoy, dijo enfrentándolo directamente. ¿Y sabes qué, Dr. Langley? Eso es lo que más te asusta. Sus ojos destellaron, la furia y algo peligroso cercano al pánico se lidiaban en su expresión. Pero antes de que pudiera responder, una voz interrumpió el aire. Dr. Langley. Ambos se volvieron cuando David Harrington caminó hacia el pasillo, flanqueado por dos administradores del hospital. Su presencia sola dominó la sala,
pero fue la mirada en sus ojos la que hizo que la cara de Langley palideciera. «Necesitamos hablar», dijo Harrington, su tono final implacable. Langley dudó por un segundo antes de asentir rígidamente y seguirlo por el pasillo, sus hombros tensos con una ansiedad apenas controlada. Danielle se quedó ahí, su corazón latiendo, el peso de todo aplastándolo todo junto. Debería haberse sentido aliviada. Debería haberse sentido vencedora. Pero al ver la figura de Langley alejándose, sabía una cosa con certeza. Esto no había terminado. Danielle Carter se encontraba frente a la estación de enfermeras, sus dedos apretándose alrededor del borde del mostrador mientras observaba al Dr. Langley desaparecer por el pasillo con David Harrington y los administradores del hospital. Todo el piso sostenía la respiración, enfermeras intercambiando miradas ansiosas, doctores murmurando en voces bajas. Algo estaba sucediendo, algo grande, y todos lo sabían. Se obligó a inhalar, empujando hacia atrás la abrumadora ola de emociones que presionaban contra su pecho. Alivio, tensión, la rabia cruda y persistente que había enterrado durante semanas. Esto no era una victoria. Aún no. Había pasado demasiado tiempo en lugares como este. Había visto a demasiadas personas como Langley salirse con la suya por demasiado, como para creer que el cambio llegaría fácil. Pero por primera vez, se sentía posible. Luego comenzaron los susurros. ¿Escuchaste? Harrington está amenazando con retirar fondos. Están abriendo una revisión interna, se mencionó el nombre de Langley. La enfermera Carter está en el centro de esto. Su estómago se retorció, pero no dejó que se notara. Había esperado esto. El escrutinio, los murmullos, el repentino foco sobre cada una de sus acciones. Algunas miradas mostraban curiosidad, otras resentimiento. Y luego estaban aquellas llenas de miedo. No temor hacia ella, sino miedo a lo que ella representaba. Ella todavía estaba aquí, todavía estaba en pie. Y eso significaba que el sistema que habían construido, el que habían prosperado durante años, no era tan intocable como pensaban. Una voz aguda y cortante interrumpió el bajo murmullo de chismes. «Enfermera Carter». Se volvió, encontrando a Margaret Reynolds de pie rígidamente frente a ella. La expresión de la jefa de enfermeras era indescifrable, pero había algo tenso en sus rasgos, algo que se veía peligrosamente cerca de la incertidumbre. «Te necesitan en la oficina de los administradores». El pulso de Danielle se aceleró, pero mantuvo su rostro impasible. «¿Ahora?» Reynolds dudó. Solo por un segundo, luego asintió. «Ahora». La habitación ya estaba llena cuando ella llegó. David Harrington estaba sentado cerca de la cabecera de la mesa de la conferencia, su postura relajada, pero sus ojos afilados con autoridad inquebrantable. Frente a él, un panel de miembros de la junta del hospital se sentó rígido, sus expresiones una cuidadosa máscara de neutralidad. El Dr. Langley estaba de pie cerca de la ventana, con los brazos cruzados, su mandíbula tan apretada que parecía lista para romperse. En el momento en que Danielle entró, todas las miradas se volvieron hacia ella. Se obligó a respirar, a mantener la calma. Uno de los miembros de la junta aclaró la garganta. «Enfermera Carter, por favor, toma asiento». Lo hizo, cada movimiento preciso, controlado, su espalda recta. Se negó a encogerse en esta habitación. No después de todo. El administrador entrelazó sus manos sobre la mesa. «Hemos revisado las preocupaciones que se nos han presentado sobre la cultura laboral en Rivercrest, particularmente en relación con prácticas discriminatorias y el tratamiento desigual del personal. Después de escuchar el testimonio de varios empleados, incluyendo al Sir Harrington, creemos que hay motivo suficiente para una investigación más a fondo». Los dedos de Danielle se apretaron en su regazo. Testimonio. Eso significaba que la gente había hablado. No solo Harrington. Otros. Tal vez enfermeras que habían permanecido en silencio durante demasiado. Tal vez doctores que habían visto el sesgo pero nunca se arriesgaron a decirlo en voz alta. Tal vez no estaba sola en esto después de todo. La voz de Langley interrumpió la sala, aguda y burbujeante. «Esto es ridículo. Mantenemos un hospital, no un experimento social. He mantenido los estándares más altos en Rivercrest durante años, y ahora se me acusa de ¿qué? ¿Ser demasiado estricto? ¿Exigir excelencia?». Se burló, sacudiendo la cabeza. «No me disculparé por esperar lo mejor de mi personal». La voz de Harrington fue calmada, casi casual. «Esperar lo mejor de tu personal no es lo mismo que empujar sistemáticamente a los que no crees que pertenecen». Un pesado silencio se asentó en la sala. La mandíbula de Langley se tensa, sus ojos brillaban. «Estás cometiendo un error»,
Harrington se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Lo estoy? El administrador aclaró la garganta. Dr. Langley, hasta que se complete la revisión interna, la Junta ha decidido suspenderlo de inmediato. Por primera vez desde que Daniel lo conoció, Dr. Langley titubeó. Sus manos se convirtieron en puños a los lados. No pueden estar serios. La decisión es final, dijo el administrador, voz firme. Con efecto inmediato, queda relevado de sus funciones en el Centro Médico Rivercrest. La nariz de Langley se ensanchó, su cara enrojeciéndose mientras miraba a Harrington. «Esto es por tu culpa», escupió. «Tú y tu pequeño». Sus ojos se movieron hacia Daniel, y por un segundo, ahí estaba. El veneno detrás de todas las palabras minuciosamente medidas, las fachadas pulidas. La verdad que había estado ahí desde el principio. Pero antes de que pudiera terminar, Harrington habló, su voz como acero. «Te aconsejaría que elijas bien tus próximas palabras, doctor». Los dientes de Langley se apretaron. Sus manos se apretaron aún más, pero no dijo nada, porque sabía, había perdido. Sin más palabras, se dio la vuelta y salió de la sala, sus pasos resonando en el silencio. La puerta se cerró de golpe detrás de él. Daniel no se movió. No exhaló. Simplemente se sentó allí, dejando que el peso se asentara. Harrington se recostó en su silla, exhalando lentamente antes de girarse al resto de la sala. Ahora hablemos sobre cómo seguimos adelante. La siguiente hora fue un torbellino de discusiones, acerca de cambios en las políticas, acerca de capacitación obligatoria en diversidad, sobre una reestructuración del liderazgo. Las prácticas de contratación y promoción del hospital fueron sometidas a revisión inmediata. Se estableció un sistema de quejas formal. Pero el cambio más grande llegó al final, cuando Harrington se volvió hacia ella y dijo, «Enfermera Carter, me gustaría que fueras parte de estos cambios, no solo como observadora, como líder». Daniel parpadeó. «Señor», Harrington sonrió, pero no había nada casual en ello. «Te nombraré para el nuevo Consejo de Diversidad e Inclusión. Has pasado semanas soportando lo que está roto aquí. Quiero que ayudes a arreglarlo». Una lenta y poderosa realización se asentó en ella. Había comenzado este trabajo creyendo que tendría que luchar todos los días solo para existir en este espacio. Pero ahora no solo estaba existiendo. Estaba cambiándolo. Daniel la sintió firme y segura. Sería un honor. En las semanas que siguieron, el Centro Médico Rivercrest cambió. No de la noche a la mañana, no sin resistencia, pero cambió. Se reescribieron políticas. Se aplicó capacitación en sesgos. La partida de Langley envió un mensaje claro. La discriminación ya no sería tolerada. Algunos miembros del personal se fueron, reacios a adaptarse. Otros se quedaron y aprendieron. Y algunos, como Margaret Reynolds, con el tiempo comenzaron a mirarla ya no como una forastera, sino como una colega. Y David Harrington no se detuvo solo en Rivercrest. Tomó todo lo que había aprendido y lo extendió a todo su imperio de atención médica. Los hospitales de todo el país comenzaron a implementar las mismas reformas. Y Danielle Carter, la enfermera a la que habían intentado empujar afuera, la que habían subestimado, se encontró al frente de todo. Una tarde, al salir del hospital tras otra larga jornada, encontró a Harrington esperando a la salida. Sus brazos finalmente estaban fuera de los yesos, su postura tan fuerte como siempre. «Has hecho un buen trabajo, enfermera Carter», dijo, su voz cálida. Daniel sonrió, exhalando suavemente mientras miraba hacia el hospital. El mismo edificio, pero ya no el mismo lugar. «Lo hicimos», corrigió. Harrington se rió. «Bueno, esto es solo el comienzo». Daniel lo miró de nuevo, y por primera vez desde que cruzó esas puertas realmente lo creyó. «Sí», dijo asintiendo, «lo es. Let me know if you need any adjustments or further assistance». Y ahora, únete al movimiento por la justicia. Suscríbete, comparte tus pensamientos en los comentarios e integra estas historias en tu vida diaria. Juntos podemos crear cambio.